Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy veremos la unidad número 3, el siglo de oro español, cuestionando la realidad. En el año 1492, tres grandes acontecimientos sucedieron en España que fueron el inicio de lo que se denominó el siglo de oro español. Uno de esos acontecimientos fue la Reconquista, una recuperación de territorios cristianos que se hallaban en manos de musulmanes al sur de España. Otro acontecimiento muy importante fue el descubrimiento de América. Y por último, la publicación de la primera gramática castellana, una revista donde indicaba todos los detalles de la gramática castellana. En el año 1492, en España, se inicia un proceso de esplendor artístico y científico que duró hasta 1681, justo el año en que falleció el autor Pedro Calderón de la Barca. Este periodo, de 1492 a 1681, se lo conoce como el siglo de oro en España. Este periodo hace referencia a dos siglos en lugar de uno, porque se inició al siglo XVI. Dos movimientos culturales fueron los que formaron parte del siglo de oro español, el Renacimiento en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. Ambos movimientos culturales se diferencian entre sí e incluso son opuestos en algunos aspectos. El Renacimiento se define como un periodo antropocéntrico. Esto quiere decir que el ser humano se convierte en el centro de referencia a partir del cual se estructura el orden sociocultural, desplazando el pensamiento teocéntrico. La aparición del Renacimiento fue muy importante para nuestra humanidad porque en esos tiempos se obligaron a pensar, a replantear, a experimentar y a explorar todo lo que ya se conocía y querían conocer, buscar nuevas respuestas a las infinitas preguntas que rodeaban el mundo y al ser humano. Recordemos entonces que el Renacimiento es un periodo en el que todo giraba alrededor del ser humano. El Renacimiento, por ejemplo, si nos tomamos en cuenta lo que era la escultura y la pintura, trataba de buscar la perfección en las pinturas y esculturas, la perfección del ser humano. Por otro lado, el estilo barroco se denomina a un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, en la literatura, la música y la arquitectura, abarcando los siglos XVII y XVIII. El barroco surgió en Italia, pero se extendió al resto de Europa y de América. Las características del barroco es que expone el gusto por lo elegante y por lo extravagante. Tiene una especial valorización al detalle y al exceso del ornamento. Se podría decir que exageraban con las decoraciones. Tiene una búsqueda de la espiritualidad de las sensaciones y las pasiones internas. Hay un dualismo y contradicciones. Hay contrastes entre luces y sombras, tiene un sentido del movimiento, oscuridad, complejidad, sensualidad, pesimismo y desengaño también. Fray Luis de León y Garcilaso de la Vega, en el inicio del siglo de oro, se basan en modelos y formas renacentistas que provienen de Italia. Estos dos autores fueron los más grandes exponentes del Renacimiento en Europa, dentro del siglo de oro de Europa. Posteriormente, la aparición del barroco produjo una gran renovación a la prosa y se caracterizó por el desarrollo de un realismo popular frente al ideal renacentista.
La prosa de la picaresca, por ejemplo, La vida del buscón de Francisco Quevedo y El Quijote de la Mancha de Cervantes. Durante la segunda etapa del barroco, en la poesía se destacó la literatura mística, creada para profundizar el conocimiento religioso. Autores como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz son algunos de los representantes de esa tendencia. En cuanto al arte dramático, el teatro propiamente, se convirtió en el pasatiempo favorito de esa época, llegando a constituir el género más cultivado. Los autores que más se destacan en el Siglo de Oro por sus innovaciones con respecto a lo clásico son Lope de Vega, Tirso Molina y Calderón de la Barca. Veremos un poco sobre Pedro Calderón de la Barca. Este autor nació en Madrid y realizó sus estudios de Derecho, Teología, Historia y Filosofía en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca. En 1623 publicó su primer obra de éxito titulada Amor, Honor y Poder. En 1630 y 1640, entre esos años, publicó sus más grandes obras teatrales, entre ellas La vida es sueño, publicada entre esos años. En el año 1636 fue nombrado Caballero de la Orden de Santiago por el rey Felipe IV. Su participación como soldado de caballería durante la guerra contra Cataluña. En esa guerra, desgraciadamente, dio morir a sus hermanos. Esto lo alejó de los escenarios por mucho tiempo. Recordemos que él era un autor de grandes obras teatrales y en esa época los autores de las obras teatrales normalmente participaban como actores en las mismas. El haber visto morir a sus hermanos lo alejó de las tablas, como se dice, por muchos años. Ya en 1651, Pedro Calderón de la Barca se ordenó sacerdote y continuó escribiendo obras de excepcional calidad. Este autor falleció en 1681, habiendo compuesto un total de 110 obras teatrales de distintas índoles, comedias, tragedias, autos sacramentales y entremeses, entre muchas otras. La vida es sueño es la obra más completa de Calderón de la Barca y una de las mejores de la literatura universal. Está escrita en verso, es un drama que trata temas profundos como la libertad, el destino y la educación, el amor. Su lenguaje adornado y artificioso es característico del barroco. La obra se sitúa en un tiempo y espacio lejanos, ya que sucede en Polonia medieval. El tema de la libertad y la reflexión sobre los conflictos que aquejan al ser humano han sido tratados desde tiempos remotos hasta la modernidad, en diferentes géneros y formatos alrededor del mundo.